Levítico capítulo 1. Vemos que parte de esta porción abarca el capítulo 1, el capítulo 5, y vemos que habla de muchos, o se podría decir, diferentes formas que podría venir el pueblo, las leyes sobre los holocaustos, o podríamos decir, en la manera en que el pueblo tenía que venir o acercarse delante de la presencia de Yahweh. Y vemos que prácticamente estos capítulos nos hablan acerca solamente de lo que eran las ofrendas, la manera en que tenía que venir la persona o el sacerdocio y acercarse a la misma persona para poder tener un acercamiento delante de la presencia de Yahweh. Recordemos que si bien el pueblo de Israel, cuando se encontraban cuando Moisés subió al monte, y vemos una de las cosas que sucedió en el monte, cuando Moisés tardaba en descender, vemos que una de las cosas que había pasado, que había sucedido con el pueblo de Israel, es que el pueblo se había levantado, había hecho la imagen de un becerro de oro y habían dicho, este es el Elohim. Dice que irá delante de nosotros, este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, porque miraban que Moisés tardaba en descender y vemos que ellos levantaron una imagen de un becerro de oro y adoraron, y vemos que hubo una gran mortandad. Pero vemos que también termina lo que es la obra del tabernáculo Moisés en el capítulo 40 y todo lo que Yahweh le había requerido y habían hecho los hijos de Israel, todo lo que Moisés les había ordenado, y vemos cómo Moisés hizo una inspección y vio que todo había terminado, y vemos cómo la nube de la presencia de Yahweh inundó aquel lugar, el tabernáculo. Pero vemos que ciertamente el libro de Éxodo dio muchos detalles para nosotros, aunque nosotros también podemos entender, da muchos detalles. Vemos cómo primeramente los sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto, los lleva en el desierto y ahí da detalles para la construcción de lo que es el templo del tabernáculo del Mishkan, el lugar donde Yahweh deseaba habitar en medio de su pueblo, donde él deseaba tener una relación, una comunión delante de todos ellos. Éxodo sabes, el libro de Éxodo no es algo separado del libro como en muchos otros libros podemos mirar, pues muchas veces podemos mirar un libro y entramos al siguiente libro y habla completamente algo, otra cosa diferente, pero vemos que el libro de Éxodo no es completamente, o el Levítico, perdón, no es completamente separado del libro de Éxodo, sino que viene a ser una continuación o viene haciendo hilación del mismo capítulo, si tú le quieres llamar. En el desierto o en el libro de Éxodo, Yahweh dio las ordenanzas de cómo él se comprometió, los sacó de la tierra de Egipto, los llevó al desierto, ahí en el desierto les dio leyes, les dio mandamientos, les dio estatutos, les dio principios. Esa era una preparación donde Yahweh estaba comprometiéndose, o si podemos decirlo de una manera, donde Yahweh se estaba comprometiendo con su pueblo y el pueblo estaba haciendo un compromiso delante de Yahweh, en el cual ellos donde Yahweh sería su Elohim, donde ellos serían su pueblo, donde el mismo Yahweh les dice, y este será el principio, dice, y esta será la sabiduría delante de todas las demás naciones, dice, qué nación tan grande es esta, como tiene su Elohim tan cerca, que en todo lo que le invocan, Él está en medio de ellos. Y vemos que Él había hecho un pacto con ellos. Sabes, a esto se le conoce como un contrato matrimonial, o una ketubá, donde Yahweh estaba delineando los deberes de Él como esposo, como marido para el pueblo de Israel, y donde el pueblo de Israel estaba haciendo un compromiso delante de Yahweh. Vemos que en el libro de Éxodo, una de las cosas que el pueblo hizo, cuando miraron las nubes y los estruendos de aquel lugar, una de las cosas que el pueblo de Israel dijo, por el temor que había venido a sus vidas y a sus corazones, cuando miraron que el sonido de una voz de trompeta que aumentaba, iba en aumento y en aumento, dice que una de las cosas que Moisés descendió y el pueblo dijeron, dice, y estas son las cosas que Yahweh ha ordenado, y una de las cosas que el pueblo dijo, haremos todo lo que Yahweh ha dicho, todo lo que Él ha ordenado. O sea, sin antes escuchar lo que Yahweh estaba hablando, el pueblo ya se había comprometido. Eso se le podríamos conocerlo como un compromiso que el pueblo estaba haciendo con Yahweh, de que ellos serían su pueblo y Él sería para ellos su Elohim, donde ciertamente era un compromiso, era que tomaba un contrato matrimonial. Su compromiso, las tablas de la ley, sus instrucciones de cómo vendrían a ser las vestiduras para los sacerdotes, representa o es una representación de las vestiduras de la novia, de nosotros como pueblo, y cuál es el carácter de nuestro Padre. El Éxodo nos revela
el estilo de vida, si tú le puedes llamar el estilo de vida de la novia, de cómo tiene que relacionarse con Yahweh, cómo debe de vivir en una manera, en una vida de santidad delante de Yahweh. Yahweh estableció los lineamientos, las vestiduras hablan acerca de lo santo, de lo puro que representa para nosotros la manera en que tú y yo tenemos que presentarnos delante de Yahweh. Dice la palabra, dice que busquemos la santidad de Yahweh, dice, sin la cual nadie la verá. Qué importante es para nosotros poder entender que sobre todas las cosas somos llamados a vivir una vida en santidad. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, somos llamados a vivir una vida de santidad. Si muchas veces podríamos decir, o hay alguien que pudiera decir, pastor, pero nadie de nosotros es perfecto. Yo entiendo que nadie de nosotros es perfecto, pero si no fuéramos perfectos, la misma palabra en el libro de Levíticos, Yahweh no hubiera dicho ser santos, así como vuestro Padre dice que está en los cielos es santo. Si bien tenemos dificultades y errores en nuestras vidas, y tenemos carencias y tenemos tantas cosas, cada uno, ¿cuántos de aquí sabemos que tenemos defectos? Y muchos. Pablo decía, dice, entre los cuales yo soy el primer pecador de todos. O sea, todos nosotros tenemos fallas y tenemos defectos. Y si bien muchos de nosotros podríamos decir, bueno, es que no hay completamente una santidad, pero sí somos llamados a buscar la santidad de nuestras vidas diariamente, de morir diariamente en nuestras vidas, de morir diario a lo que somos nosotros, la que no es nuestra manera de vivir, para que tú y yo podamos agradarle delante de Él, para que nuestras vidas puedan hacer ese olor fragante delante de la presencia del Padre. Si una de las cosas que somos llamados a ellos, porque una de las cosas el pueblo no podía habitar, o déjame ponerlo de esta manera, cuando el pueblo pecó y Yahweh estableció todas las regulaciones, las ofrendas del templo, del tabernáculo, ya habían sido concluidas, pero hubo una regulación, si tú le quieres llamar, en el libro de Levíticos, donde era una manera, por cuanto el pueblo había pecado, una de las cosas que el pueblo tenía que hacer era venirse y acercar delante de la presencia de Yahweh, pero no podía venir con las manos vacías, tenía que venir con una ofrenda o con un sacrificio delante de la presencia de Yahweh. Y no estoy hablando de algo económico, como muchas veces lo podríamos señalar hoy en día, pero era una manera de venir voluntariamente delante de la presencia de Yahweh y presentar una ofrenda, presentar un sacrificio, donde esa ofrenda o ese sacrificio muchas veces tú lo dominamos en el griego como una ofrenda, como un sacrificio, pero la palabra en hebreo es corbán, que era un acercamiento. Era la manera en que el pueblo podía venir a tener un acercamiento delante de ¿quién? Delante de la presencia de Yahweh. Y eso es una de las cosas que el pueblo tenía que hacer. Si bien Vallequirá o Levítico son los principios del pueblo, para el pueblo de Yahweh como su novia, debía tener, para poder tener ese acercamiento, poderse acercar delante de la presencia de Yahweh. El Éxodo es, si tú le quieres llamar, es el manual o la instrucción para la construcción donde Yahweh deseaba habitar, donde Yahweh deseaba establecer con su pueblo. Vemos que el libro de Éxodo nos habla de la liberación del pueblo de Israel. El libro de Éxodo nos habla del tabernáculo que Yahweh estaba construyendo para su pueblo. Y en el libro de Levítico nos habla acerca de las regulaciones, de las ofrendas que tenían que ser presentadas delante de la presencia de Yahweh para que el pueblo pudiera tener un acercamiento. ¿Sabes? Es interesante notar que Levítico está en medio de lo que es de los 5 libros. Dentro de Génesis está el libro de Deuteronomio. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender acerca de eso? Si bien se encuentra en el medio donde eran las prescripciones, la manera en que el pueblo tenía que acercarse de todo, podemos entender es que la Torá es el centro de todas las cosas. De la misma manera, Yeshua cuando vino se hizo carne. Tú y yo podemos entender que Yeshua viene a ser el centro de todas las cosas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yeshua debe de ser el centro de nuestras vidas sobre todas las cosas. Si te dice la palabra, dice que cuando tú y yo le tenemos a Él, lo tenemos todo. Dice, porque Él es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Muchas veces podemos tener necesidades. O hay gente que puede tener necesidades en sus vidas, que puede tener luchas, aflicciones, pasar por diferentes cosas. Pero lo principal y lo más valioso que tú y yo debemos de asegurar sobre nuestras vidas es que Yeshua sea el centro de todo. Porque cuando Yeshua es el centro de todo, quien gobierna
Y quien dirige nuestras vidas, nuestro caminar, no somos nosotros, sino es el quien dirige nuestras vidas y nuestro caminar. No como yo deseo, no como a mí me place, sino es conforme al propósito y a la voluntad de Yahweh, que Él desea gobernarnos, donde Él desea dirigir nuestra vida, nuestro caminar y nuestro andar, cuanto lo entendemos. Él desea ser el centro de nuestras vidas. Él desea caminar en medio de nosotros. Sabes, eso era una de las cosas que el pueblo tenía que hacer. Sabes, vamos a Levítico capítulo 11. Dice, porque yo los he hecho subir, dice, porque yo Yahweh los he hecho subir de la tierra de Egipto, dice, para vuestro Elohim. Dice, serán pues, dice, santos, porque yo soy santo. Miramos, dice que sin la santidad nadie le puede volver. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, buscar la paz con todos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de buscar la paz con todos. Debemos de estar en armonía, en shalom, los unos con los otros, dice, y la santidad, dice, sin la cual nadie verá Elohim. Dice, mirar, dice que nadie se deje alcanzar de la gracia de Elohim. Dice que ninguna raíz de amargura brotando, caso de dificultades, y en ella muchos sean contaminados. Pero dice la palabra, dice, buscar la santidad, dice, sin la cual nadie verá ¿quién? Elohim. Y hay cosas que tú y yo tenemos que entender. Sabes, el Padre dijo que tú y yo seríamos un pueblo de reyes y de sacerdotes delante de Él, y las regulaciones que Él estaba dando, les estaba dando para el pueblo de Israel, pero había ciertas cosas que el pueblo, o que los sacerdotes, o los cojamín, como se le puede llamar en el hebreo, o los levitas tenían que hacer, o tenían que auxiliar al pueblo, para que ellos pudieran venir y presentarse delante de la presencia de Yahweh, para que por medio de este sacrificio, de ese corbán, ellos pudieran tener ese acercamiento delante del Padre. El libro, sabes, no es un libro aparte, te lo vuelvo a repetir, sino es una continuación del mismo, del capítulo de Éxodo. Y el libro de Levítico viene a ser una continuación de lo mismo. Si tú miras en el capítulo de Levítico, versículo 1, dice, y Yahweh llamó después de que todos, si tú puedes mirar en el versículo 32, dice, porque todas las jornadas de la nube de Yahweh estaba el día sobre el tabernáculo y la noche el fuego estaba a la vista de toda la casa de Israel, dice, y Yahweh llamó a Moisés, dice, y habló desde él, desde el tabernáculo, diciéndole, habla y di a los hijos de Israel, diciendo, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda ante Yahweh, un corbán ante Yahweh, dice, presentarán su ofrenda del ganado vacuno o bovino, dice, cuando su ofrenda sea un holocausto, dice, de los toros será un macho sin defecto, los presentará a la entrada del tabernáculo y se lo ofrecerá para ser aceptado en presencia de Yahweh. Colocará su mano sobre la cabeza, sobre su ofrenda, y le será admitido, dice, para hacer expiación por él. Sacrificará el novillo delante de Yahweh, dice, los sacerdotes, y los hijos de Aarón ofrecerán la sangre rociándola, dice, sobre el altar alrededor de la entrada del tabernáculo. Luego desollará y cortará en sus piezas la ofrenda encendida, y los sacerdotes y los hijos de Aarón, dice, colocarán el fuego sobre el altar y la pondrán sobre los leños, sobre el fuego. Después los sacerdotes y los hijos de Aarón colocarán las piezas de la cabeza y la grasa encima del altar sobre la leña, dice, que está en el fuego, dice, pero lavará con agua y las entrañas y las piernas, dice, el sacerdote lo presentará, dice, todo sobre el altar, es holocausto, ofrenda de olor grato para Yahweh. Cuando su ofrenda para el holocausto sea de rebaño, de los corderos, de las cabras, presentará un macho sin defecto, lo inmolará ante Yahweh de los extremos del altar, dice, a un lado del norte, y los sacerdotes y los hijos de Israel rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Dice, lo cortará en sus piezas, dice, junto con la cabeza, la grasa y el sacerdote, y las pondrá en la leña, dice, y está en el fuego, dice, pero lavará el agua de las piernas. Vamos al versículo 14, dice, cuando su ofrenda para Yahweh sea un holocausto de aves, dice, entonces traerá a Yahweh su ofrenda de tórtolas, de palominos, el sacerdote la llevará ante el altar, le cortará la cabeza y luego ofrecerá encima sobre el altar, y su sangre expiará el lado del altar alrededor. Le cortará, dice, el buche, dice, junto con lo que había tragado, y se lo depositará en el lugar de las cenizas al lado del oriente del altar. Sin partirlo, dice, lo abrirá en medio de sus alas, dice, entonces el sacerdote ofrecerá sobre el altar en la leña que está encima del fuego ese holocausto, ofrenda de olor grato, dice, olor grato delante de Yahweh. Y vemos que, perdón, vemos que son las instrucciones o las ofrendas para los levitas y los sacerdotes, para ministrar y por medio de las ofrendas pudieran acercarse delante de Yahweh por medio de un corbán. Según la palabra corbán, la concordancia Strong, para quien le gusta apuntar 71, 73,
significa que es algo acercado al altar, presente u ofrenda, sacrificial, oblación, ofrecer ofrenda o víctima, según sea el caso. Dice, si bien para muchos pudiéramos decir que no hay un templo, recordemos que después del año 70 el templo fue destruido y vemos una de las cosas que habían sucedido. Pero si bien muchas de las cosas tú y yo pudiéramos decir o pensar, son cosas que fueron escritas mucho tiempo o tiempo pasado, si pudiéramos hacer un conteo o una recopilación más o menos de los hechos y de los acontecimientos, son más años que hemos vivido o que el pueblo de Israel, hablando de su pueblo, ha vivido sin un tabernáculo, sin una tienda de reunión, que los años del mismo tabernáculo, tanto del primero como del segundo. Han sido muchos los años que hemos vivido sin un tabernáculo. Mas sin embargo la misma palabra, Yahshua dijo, porque yo no he venido a abolir ni a quitar nada. Vamos a Mateo capítulo 6, 5. ¿Estamos ahí? Dice, no piensen que he venido a abolir, dice, la ley o los profetas. Dice, no he venido a abolir, sino que dice la palabra, he venido a cumplir. ¿Sabes? La palabra cumplir no significa tener una conclusión o que lo da por terminado, sino que dice la palabra, dice, porque no he venido a abolir, no he venido a quitar nada, dice, sino he venido a cumplir, a completar. Sabes, Él vino a completar, no vino a quitar nada, aún de lo que tú y yo podemos mirar, de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, Él no vino a quitar nada. Dice la palabra que ahora estamos bajo un mejor pacto establecido, bajo mejores promesas. ¿Por qué? Porque ahora es por medio de la sangre de Yeshua. Mas sin embargo, las ofrendas que tenían que hacer, o la manera en que el pueblo tenía que venir y presentarse de la manera delante de la presencia de Yahweh, las cosas que ellos tenían que hacer para bien nosotros, si ahora para nosotros nos habla de una mayor responsabilidad. Si bien dice la palabra, dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza, para instrucción nuestra, para que por medio de ellas aprendamos. Si Yahweh hubiera quitado todas estas cosas, no hubieran tenido tanto valor o tanta vigencia, porque esto para nosotros nos enseña que como pueblos, como reyes y sacerdotes, que tú y yo somos, hay una manera en que tú y yo debemos de venir y de presentarnos delante de la presencia de Yahweh. Si bien ahora no hay un animal que sacrificar, puesto que Yeshua fue el cordero, dice que fue inmolado en lugar de nosotros, que fue sacrificado en lugar nuestro. Para nosotros nos habla de una manera en que tú y yo tenemos que venir y presentarnos delante de la presencia de Yahweh, que tenemos que vivir una vida en santidad, porque nadie podía presentarse delante de la presencia de Yahweh en el Antiguo Testamento si primeramente no hacía una ofrenda o un corbán de acercamiento para que el pueblo pudiera acercarse delante de la presencia de Yahweh. El pueblo había pecado. Yahweh dio regulaciones cómo tenían que venir. Para nosotros, ¿cuántos entendemos que tú y yo tenemos fallas? ¿Somos pecadores, sí o no? Pecamos. Dice la palabra que pecamos en muchas y diferentes maneras. Si bien las regulaciones que tú miras en el libro de Levítico, o las ordenanzas que estaba dando en el libro de Levítico, no era para aquella persona que cometía un pecado deliberadamente, sino era un pecado involuntario por X causa o por X situación que la persona hubiera pecado delante de la presencia de Yahweh. Involuntariamente había cosas que tenía que hacer para poder tener ese acercamiento delante de la presencia del Padre. Y la palabra también nos enseña que hay cosas que tú y yo tenemos que hacer, que tenemos que venir y presentarnos delante de su palabra o delante de su presencia. Vemos entonces, Yeshua dijo, porque no he venido a cumplir, dice, porque de cierto les digo, dice, que hasta que los cielos y la tierra pasen, dice, ni una jota ni una tilde, dice, pasará de esta ley, dice, hasta que todo se haya cumplido. O sea, dice la palabra, dice, vamos a leerlo gráficamente, dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, dice, sino a cumplir o tener el cumplimiento. Dice, porque de cierto les digo, dice, que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yod, recordemos que la yod es la primera letra del alefato hebreo, la más pequeña, dice, ni una tilde de la ley dejará de ser, dice, hasta que todo se haya cumplido. ¿Sabes? Hasta el día de hoy, voltea con la persona que está a tu lado y dile, su palabra, su Torah, su instrucción sigue estando vigente para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Si el cielo, dice, hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, dice, mi palabra, dice, no pasará.
Si hasta el día de hoy hay cielos y hay tierra, ¿cuántos damos gracias al Padre por ello? Sabes, por medio tuyo, del cielo tuyo podemos mirar la grandeza y la misericordia del Padre, dice su palabra, que nuevas son sus misericordias cada día. Sabes, hasta que los cielos y la tierra no hayan pasado, la palabra está diciendo, dice que su palabra sigue estando en vigencia hasta el día de hoy. Sabes, Él no vino a quitar, Él no vino a quitar nada. Hasta el día de hoy sigue teniendo una vigente. Sabes, si bien el templo o el tabernáculo fue destruido, para nosotros nos enseña que si hay un tabernáculo. Hay partes donde tú y yo podemos entender. Yo apuntaba unas cosas aquí. Y ahorita continuamos. La ofrenda de Corbán era cualquier clase de ofrenda que podía venir y presentarse delante de Yahweh. Era la ofrenda de holocausto, que se le conocía como la ofrenda olá, que significa ascender, elevado, ir hacia arriba, traer cerca, acercar. Era una ofrenda que era totalmente quemada, una ofrenda quemada en el altar, una ofrenda quemada en el altar del holocausto. La ofrenda del holocausto, perdón, como se le traduce, la palabra hebrea era olá, que significa quemar la ofrenda. Esta ofrenda emitía un humo, el cual traía delante de la presencia de Yahweh, y esa ofrenda que expedía ese humo, que era, la palabra dice que es como olor fragante delante de la presencia de Yahweh. Sabes, habían cosas que tenían que cumplirse. Si la ofrenda que se presentaba no era una ofrenda correcta, o había un defecto en esa ofrenda era anulada, no era una ofrenda que podía llegar como olor fragante delante de la presencia de Yahweh. Tenía que ser una ofrenda que cumpliera con todos los requisitos, con todos los cumplimientos, que tenía que venir delante del sacerdocio. El sacerdocio la tenía que inspeccionar, y una vez que el sacerdocio la inspeccionaba, esa ofrenda era llevada sobre el altar, y una vez que esa ofrenda era quemada, era como olor fragante delante de la presencia de Yahweh. Era ofrecidas la ofrenda de Levítico, era una ofrenda personal, era una ofrenda individual. Este sacrificio del holocausto podía ser ya sea de un toro, de una oveja o de paloma, según fuera la condición de cada persona. Si bien todas las personas no podían sacrificar o llevar un cordero o un toro, había diferentes tipos de ofrendas que hasta de la misma manera, según era la manera o las posibilidades de la persona, que podía llevar hasta una paloma, estos eran animales domésticos. No eran animales salvajes, sino eran animales que eran domesticados, de los cuales se podía tomar esa ofrenda y venirse a presentar delante de la presencia de Yahweh y llevar esa ofrenda. Las personas que no tenían los medios para poder sacrificar un carnero o un toro, que era de gran valor, o la paloma, que era de menor valor, los animales domésticos eran los que eran ofrecidos, o eran los animales, que eran usados para el sacrificio. El sacrificio era un sacrificio más común ofrecido durante el tiempo de la mañana, de la ofrenda de la mañana, de la ofrenda de la tarde. Era un sacrificio que se presentaba delante de la presencia de Yahweh. Era un sacrificio, vamos a llamarle, el más común. Como regla tenía que ser menor de un año, de un macho, cercano a una perfección. No podía ser un animal enfermo, un animal cojo, un animal flaco, si tú le quieres decir. No podía haber defecto sobre ese animal. Tenía que ser un animal que fuera casi de una manera la perfección, menor de un año. Para nosotros parte de esto nos muestra, nos enseña de lo mismo que Yeshua vino a hacer. Si tú miras en el pueblo de Israel, dice que el día cuando iban a presentar la Pascua, iban a celebrar la Pascua, dice que tomaron un cordero, dice, de un año. Dice, y el cordero iba a ser inmolado el día 10, sería inspeccionado en cierta manera, y el día 14 sería inmolado, sería sacrificado para el pueblo de Israel. ¿Cuál era el ritual? ¿Cuál era el propósito? La persona traía el animal. Vamos al versículo 4 del libro de Levítico. Dice, colocará su mano, dice, sobre la cabeza, dice, su ofrenda, y le será admitido, dice, para hacer expiación por él. ¿Sabes? Era una ofrenda, hablábamos que era una ofrenda que era individual, que era por persona, era cada persona que traía esta ofrenda.
Él venía y la presentaba primeramente delante de la presencia de quién, delante de la presencia de Yahweh, o la persona o el participante, si tú le quieres llamar, o el devoto o la persona, ponía sus manos en el animal. Era un acto de poner ante sus manos en el animal, de que ese animal era, ¿cómo se podría decirlo? Era colocado o era puesto como un sacrificio delante de la presencia de Yahweh. Era un acto que la persona hacía, ponía sus manos sobre ese animal, sobre el cordero, para que pasara en cierta manera un grado de autoridad. Si bien muchas veces la palabra nos habla acerca de poner las manos, que habla de una manera de transmitir lo que era autoridad sobre la vida de otra persona, cuando una persona transmitía o ponía sus manos sobre aquel cordero, no es que estaba impartiendo en cierta manera como una autoridad, pero era los pecados de la persona estaban siendo transmitidos sobre ese cordero, y ese cordero cargaba con los pecados de quien, del dueño que era de ese animal. Era, si yo venía y me presentaba delante de la presencia de Yahweh, o la persona o el devoto, la persona que venía y se presentaba, estaba el sacerdocio, que era como la persona que lo auxiliaba, pero quien ponía las manos sobre ese cordero, ¿quién era? Era la misma persona o el individuo cargando en sí mismo su ofrenda de pecado, su pecado, transmitiéndolo sobre la vida de quién, sobre ese animal, sobre ese cordero. Recordamos quién cargó sobre nuestros pecados. Yeshua, dice la palabra, dice que Yeshua se hizo maldito, se hizo maldición. ¿Por qué? Por todos nosotros. Quien vino a ser el cordero que era sacrificado, que cargaba con los pecados de esa persona, de esa humanidad. Cuando se ofrecía un cordero de un año, muchas veces se le semejaba que era para toda la humanidad, para todo el pueblo. Si bien todos lo podían traer, era una manera en que todo el pueblo podía hacerlo, presentarse delante de la presencia de Yahweh. Lo mismo vino a hacer Yeshua cuando murió por medio de nosotros, quien cargó con los pecados, no solamente los nuestros, sino con los de toda la humanidad, con los de todo el mundo entero. ¿Quién fue? Fue Yeshua. Recordemos cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista. Dice: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Dice que Él fue inmolado ¿por quién? Por nosotros. Era la manera en que la persona podía hacer, era en cierta manera la palabra hebrea para poner manos, se traduce como semicá, perdón, déjame mirar, aquí lo había apuntado. Es semicá, que representa transmitir autoridad. Aplica también de un sacrificio, transferir la culpa del dueño del animal hacia el animal. Era una transferencia de una culpa, del matar el animal, era el sustituto de la muerte de esa persona, del devoto. Sabes, cuando ese animal era presentado para el sacrificio, en lugar de morir nosotros, quien cargaba en ese sustituto, vamos a llamarle, ¿quién era? Era ese animal. Para que por medio de la sangre de ese animal que era derramada, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era de una manera para que el pueblo pudiera tener un acercamiento delante de la presencia de Yahweh. Era tener un acercamiento, pero los pecados, si tú le quieres llamar, continuaban estando. ¿Qué es lo que vino a hacer la sangre de Yeshua por nosotros? Dice la palabra que la sangre de Yeshua que vino a ser derramada no solamente cubre el pecado, sino que limpia nuestras conciencias de obras muertas y nunca más se recuerda de nuestros pecados. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Porque ciertamente si Él nos perdonado, perdonados somos. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra, dice que Él no se recuerda más de nuestros pecados. ¿Sabes quién se recuerda, quién trae a memoria tus pecados pasados? Ese es el enemigo, Satanás. Porque el campo del enemigo es el campo de la mente. Es donde vienen los pensamientos, es donde vienen los dardos de fuego y donde tú y yo debemos de estar alertas para apagar todo dardo de fuego que viene en contra de quien, en contra de nuestras vidas. Porque hay alguien quien hizo el sacrificio, fue el sustituto en lugar nuestro, quien merecía morir y quien merecía la muerte. Dice la palabra del libro de Romanos que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Y por lo tanto todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre, pero por medio de la sangre de Yeshua tú y yo fuimos reconciliados ¿con quién? Con el Padre, porque Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de quién, por medio de Él. El único camino para el cual tú y yo podemos tener acceso delante de la presencia del Padre es por medio de la sangre derramada de quién, de Yeshua. Pero eso no nos exime de que tenemos que vivir una vida de santidad delante de los caminos del Padre. ¿Cuánto lo entendemos?
Para eso nos dio su enseñanza, su instrucción, su palabra, para que a través de su palabra, de su enseñanza, tú y yo podamos caminar, y ahora podemos andar y caminar en novedad de vida, que es su palabra la que nos instruye, la que nos muestra cuál es el camino por el cual tú y yo debemos de andar, por donde tú y yo tenemos que ir. Pablo decía en el libro de Romanos, dice, por cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y qué dice Pablo? Dice, ¿qué pues diremos? Dice que continuaremos pecando para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vino a hacer? Si bien fuimos, dice, por gracia, tú y yo somos salvos. Pero su gracia hasta ahí llega, ¿sabes? Su gracia es un regalo, es un favor inmerecido que ni tú ni yo no merecíamos. Porque no éramos justos. Dice la palabra, dice que no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Dice, por tanto todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Todos éramos pecadores, o sea, cada uno de nosotros, por muy buenos que podamos haber sido en esta vida, bueno, antes de conocerle a Él, no merecíamos la gracia, ni el favor, ni la misericordia del Padre. Porque muchas veces el ser humano cataloga y dice, bueno, este era más pecador que yo, a lo mejor yo sí. Pero sabes, di conmigo, pecado es pecado delante de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? No importa qué tan grande sea. A veces es el pensamiento del ser humano. A veces dice, bueno, es que mi pecado es así, pero el pecado de aquel es tan grande, por lo tanto yo no soy tan pecador como ese. Pero sabes, delante de los ojos de Yahweh, no hay diferencia. Tanto peca uno como peca el otro. Y nadie dice que por su gracia fuimos salvos, por su gesed, por su gracia, por su misericordia, por su rajem, por su gran amor. Y hasta ahí llega la misericordia del Padre, que merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra dice que maldito aquel que no continuara guardando todas las palabras establecidas en este libro de la ley. Dice el libro de Gálatas, dice que él clavó toda acta de decretos que era en contra de quién, en contra de nosotros, dice anulándola. ¿En dónde? En el madero. Quien cargó con todos nuestros pecados, ¿quién fue? Fue Yeshua. Y merecíamos la muerte, sí, pero ¿quién murió en lugar nuestro? Él. Él murió en lugar de nosotros. Ahora, cuando tú y yo venimos a entender el gran amor y el gran sacrificio del Padre por nuestras vidas, tú y yo somos agradecidos por el gran amor y por el sacrificio que el Padre ha hecho con nosotros. Por su gran amor con el cual Él nos amó. Porque no hay sacrificio más grande que Él pudo haber hecho si no fue por medio de quién, por medio del sacrificio que Él hizo por nuestras vidas. Por eso. Ahora, lo que tú y yo podemos mirar en el libro de Levítico, lo que es el semicá, que era en cierta manera cargar con los pecados del pueblo, cargar sobre los pecados, sobre la vida de una persona, hacer una transferencia, si tú le quieres llamar, de transferir los pecados de esa persona sobre quién, sobre ese cordero o sobre ese animal que era muerto, que era sacrificado. ¿Qué nos enseña para nosotros? Que era la manera de poder tener un acercamiento delante de la presencia de Yahweh. Si bien tú y yo no tenemos que venir y presentar y sacrificar un cordero o un animal, pues por eso está la sangre de Yeshua, quien cargó por los pecados de todos nosotros, por su gran amor, por su misericordia. Sabes, esa ofrenda, sabes, muchos piensan que tanto el libro como el libro de los Salmos, el Salmo capítulo 51, el Salmo capítulo 66, aún creo que el Salmo capítulo 40, era una de las maneras de los salmos que se utilizaban. Si bien fueron 300 años después, se piensa que era una de las maneras en que los salmos vinieron a ser utilizados, o esos salmos, cuando una persona venía y se presentaba delante de la presencia de Yahweh, hablando del gran amor y la misericordia del Padre sobre quién, sobre nuestras vidas, que él siendo ese acercamiento que tú y yo podíamos tener delante de la presencia del Padre. Esa sangre derramada, perdón, después de poner sus manos, el animal que era matado o esa persona, no era el sacerdote mismo quien la sacrificaba. Quien sacrificaba el animal mismo, ¿quién era? Era la misma persona. Muchas veces podíamos pensar que era
el que llevábamos el sacrificio y quien tomaba y sacrificaba el animal o el cordero o la ofrenda, ¿quién era? Era el sacerdote, pero no era el sacerdote quien lo sacrificaba, era la misma persona quien sacrificaba. La misma persona tenía que estar preparada para poder quitarle la vida a ese animal. Era de una sola, la manera en que se hacía o se establecía era cortar lo que era la yugular, exactamente, cortar la yugular, porque la yugular es la misma sangre que pasa al cerebro. De esa manera impedía o hacía que el animal quedara de una manera inconsciente, teniendo una muerte no dolorosa, sino una muerte más rápida, para que el animal no pudiera sufrir. Y una vez que la sangre, el animal era degollado, esa sangre que se vertía era puesta sobre un tazón o sobre un recipiente consagrado en cierta manera, donde la sangre caía y esa sangre era rociada sobre el altar que se encontraba, era rociada sobre el norte del altar, la sangre de ese animal. Quien se encargaba de la misma manera de destazar en cierta manera el animal, eran las personas, que tiempo después fue cambiando, que después quien hicieron más esa tarea fue los sacerdotes y fueron los levitas, que fueron los que implementaron esa tarea. Pero de primero, ¿a quién correspondía? Correspondía sobre la misma persona, correspondía sobre uno mismo, poder hacer todas estas cosas para que pudiera ser esa ofrenda presentada delante del Padre, puesto quien la ponía las manos sobre ese animal, ¿quién era? Eran las personas donde tú como persona o la persona como devota o oficiante daba la autoridad, no la daba la autoridad, pero transfería sus pecados sobre la vida de ese animal para que ese animal fuera el sustituto. En lugar de morir, el quien moría en lugar de la persona, ¿quién era? Era ese animal o ese cordero que era presentado sin defecto, sin manchas, sin arrugas. Era casi a una manera a la perfección. Tú puedes mirar una similitud muy reflejante en medio de esto. Cuando tú miras el libro de Malaquías, capítulo 1, vamos al libro de Malaquías, capítulo 1, dice Malaquías, capítulo 1, dice, el hijo honra a su padre, dice, y el siervo a su amo. Dice, si yo soy padre, dice, ¿cómo me honran ustedes? Y si yo soy Yahweh, dice, ¿cómo me reverencian? Declara Yahweh de los ejércitos. A ustedes los sacerdotes que menosprecian mi nombre, y ustedes dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice, en que ofrecen pan contaminado sobre mi altar. Y dicen, ¿en qué te hemos contaminado? Dice, y dice, la mesa de Yahweh es despreciable. Dice, cuando ofrecen un animal ciego, dice, sobre el altar, ¿acaso no es malo? Cuando ofrecen el animal cojo o enfermo, ¿acaso no es malo? Dice, ofrécelo. Dice, te pido a tu gobernante, ¿acaso se agradará de ti o mostrará favorable a ti? Dice, declara Yahweh de los ejércitos. Dice, oren a Yahweh, dice, y él tendrá misericordia de nosotros. Dice, de parte de ustedes, dice, ha sido esto. Dice, no lo aceptaré de su parte, declara Yahweh de los ejércitos. Dice, quien hay entre ustedes, dice, que cierre mi puerta y no ofrezca en vano, dice, sobre mi altar. Dice, no me complazco en ustedes, dice, declara Yahweh de los ejércitos. Dice, ni aceptaré la ofrenda de ustedes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía el pueblo? Los reglamentos, si tú le quieres llamar, en el libro de Levítico, era que el animal debía de ser sin defecto de un año, no debería ser un animal sin defecto, no debía de ser cojo, debía ser un animal casi a la perfección de un año. Y todas estas cosas se habían perdido. Y llegas al libro de Malaquías y las cosas que el pueblo hacía, ¿qué es lo que hacían? Presentaban el animal, o sea, presentaban la ofrenda. Y la ofrenda era presentada delante de Yahweh. Tú dices, bueno, si presentaban al final de cuentas un cordero. Sí, pero el animal debía ser sin defecto. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Los sacerdotes presentaban lo más feíto, lo más menospreciado, lo que era cojo, el que tenía el cuerno torcido. No debía de estar de esa manera. Eso es lo que presentaban delante de ¿quién? Delante de la presencia de Yahweh. Yo no sé si al final de cuentas decían, al final de cuentas va a ser quemado, porque era una ofrenda, un olá que era puesta sobre el altar, y esa ofrenda era puesta sobre ese altar para que era una ofrenda quemada totalmente. No sé cuál sería la situación, pero dice que el pueblo lo hacía. Dice Yahweh, dice, ¿acaso se agradará? Dice tu gobernante, dice, pues no la aceptaré, dice, declara Yahweh de los ejércitos, dice, ¿aceptaré la ofrenda de ustedes? Era una ofrenda que no era aceptable delante de la presencia de ¿quién? Delante de la presencia de Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh había establecido las cosas como tenían que ser. La persona era la misma persona que venía y se presentaba delante de ¿quién? Delante de la presencia de Yahweh. Era un procedimiento de cortar la arteria o la yugular principal que iba del cuello hacia el animal, causando una muerte, si tú le quieres llamar, casi instantánea.
Ahora, creo, una vez leí, no sé si estoy seguro, pero mucho tenía que ver con que fueran animales domesticados. No tenía que ver que fueran animales salvajes. Eran animales que eran, di conmigo, animales kosher. Sabes, no estoy muy seguro, creo que una vez leí, si lo encuentro, el artículo te lo mando, no sé dónde lo escuché, pero las características de lo que era el animal kosher y al que no era, tenía mucho que ver en lo que era la parte, lo que era la yugular o la muerte en la que se le daba. No estoy muy seguro, pero creo que aquel animal que no era kosher no era tan rápido que una vez que le cortaran la yugular, muriera tan rápidamente como aquel que no lo era. Sabes, cuando tú y yo podemos entender, Yahweh tiene cuidado de todas las cosas. Simplemente te lo dejo como algo de paso. Si tengo la información te la paso, más correcto. Pero parte de lo que tú y yo podemos entender es parte de lo que Yahweh deseaba. Sabes, la palabra usa, la Biblia, mejor dicho, la palabra o la Biblia usa la palabra para matar el animal o sacrificio, utiliza la palabra sahat. Según la concordancia Strong es 78:19, que significa matar, sacrificio, masacre, que significa degollar, inmolar, matar o morir. Si tú y yo vemos una semejanza de ello en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 6. Dice, lo guardarán hasta el día 14, dice, del mes. Luego al atardecer, dice, todo el pueblo de la congregación de los hijos de Israel, dice, inmolará el cordero. ¿Sabes? La palabra matar o la palabra sahat, que significaba sacrificio o sacrificar, es la misma palabra que se utiliza en Éxodo capítulo 6. ¿Qué era lo que iban a hacer con ese cordero? Iban a hacer un sacrificio, lo iban a degollar, lo iban a matar, porque iba a ser el cordero, la sangre que iba a ser rociada sobre ¿dónde? Sobre los dinteles de los marcos de las puertas, y cuando pasara el ángel de la muerte, el ángel no tocaría las moradas sobre el pueblo de Israel, sobre los hijos de Israel. Es la misma palabra que se utiliza. La manera que debió ser herido era para que pudiera tener, bueno, ya lo dijimos, era para que pudiera tener una muerte rápida en cierta manera. Vamos al libro de Romanos capítulo 12 y vamos a leer versículo 1. Sabes, todo lo que tú y yo podemos mirar, sabes, había alrededor, si tú lees todo lo que es el libro de Levítico, hay acerca alrededor de 70 o más de 70 ofrendas o 70 sacrificios o corbán o corbanot como se le llaman, que se hacían, pero que de esos 5 encajaban en cierta manera en 5 de ellos, aunque había muchos, parte de ellos venían y recaían en diferentes ciclos de ofrendas. Era la ofrenda de carbán olam, que significaba una ofrenda que era holocausto, que era quemado, la ofrenda mijá, que era una ofrenda de cereales, vegetales, la ofrenda shelamín, que era una ofrenda de paz, la ofrenda hatat, que era expiación de los pecados, y la ofrenda hasem, que eran los pecados o omisión o equivocaciones de una persona que había pecado negligentemente delante de la presencia de Yahweh. Eran las ofrendas o eran pecados que se habían cometido por una negligencia, no por hechos voluntarios, sino que eran por parte de una negligencia. Sabes, cuando tú vemos el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos capítulo 12. Versículo 1, dice, por consiguiente, hermanos, dice, los ruego por las misericordias de Elohim, que presenten vuestros cuerpos, dice, como sacrificio vivo, dice, y santo, aceptable Elohim, dice, que es vuestro culto racional. ¿Sabes qué significaba? La palabra ofrecer o corbán significaba ofrecer, presentarse, acercarse o tener un acercamiento. ¿Qué es lo que la palabra dice en Romanos? Dice, por consiguiente, hermanos, dice, les ruego por las misericordias de Elohim que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Elohim, aceptable, dice, que es vuestro culto racional. Presentar los cuerpos como un corbán que tenía que ser, número 1, que implicaba hacer un sacrificio, que implicaba tener un sacrificio. ¿Sabes cuál es el gran problema? Si bien el sacrificio que era presentado sobre el altar, ese sacrificio, recordemos que una vez que era presentado sobre el sacerdote, ponía en sus manos, se mataba el cordero, y una vez que era muerto se presentaba ¿dónde? Sobre el altar, sobre delante de la presencia del Padre.
Pero dice la palabra, una vez que el animal está muerto, no ofrece ninguna resistencia. Pero dice la palabra en el libro de Romanos, dice que presentemos vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Sabes? Eso implica tener que morir a diario en nuestras vidas. Porque un animal que está vivo puede poner resistencia. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Vamos a Gálatas capítulo 5. Digo pues, dice, andar por el Espíritu, dice, y no complazcáis los deseos de ¿quién? De la carne. ¿Sabes? Dentro de nosotros siempre va a haber una lucha. Totalmente. Dice que el Espíritu está dispuesto. Pablo decía, dice, maldito soy porque aquello que deseo hacer, no lo hago, y aquello que no deseo hacer es lo que hago, porque hay una lucha interior dentro de mí. Pablo decía, dice, porque hay una ley interna y otra ley externa. Y Gálatas da algo semejante, dice, digo pues, andar por el Espíritu, dice, y no cumpláis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Dice, pues estos dos se oponen el uno al otro de manera que no podemos hacer lo que desean. Siempre hay una lucha. Y la palabra dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y el Padre desea que tú y yo moramos a diario. Pero para que tú y yo podamos morir a diario, siempre, sabes, va a haber una lucha entre la carne y lo que es el Espíritu. ¿Cuánto lo entendemos? Siempre va a existir esa lucha. Siempre va a haber esa oposición. ¿Por qué? Porque dice la palabra que presentemos vuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante de la presencia de Yahweh. Que tú y yo podamos vivir en una vida en santidad, que podamos acomodar nuestras vidas al plan y al propósito de Yahweh para que nuestros cuerpos puedan caminar en esa santidad delante de Yahweh. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Venía, tomaba la ofrenda, y una vez que tomaba la ofrenda, el sacerdocio inspeccionaba la ofrenda que fuera una ofrenda correcta, aceptable delante de los ojos de Yahweh. Y esa vez que esa ofrenda era puesta sobre ese altar, subía como un olor fragante delante de la presencia de Yahweh. ¿Qué es lo que dice Romanos? Es algo semejante. Por eso todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene su confirmación, lo que es en el Nuevo Testamento. Lo que Pablo estaba hablando era algo semejante respecto a ello. Porque una vez que tú y yo vivimos en una vida de santidad delante de Yahweh, que arreglamos nuestras vidas, nuestros corazones, que sometemos nuestra carne delante de la voluntad de Yahweh, caminamos en la voluntad de Yahweh, entonces es cuando tú y yo podemos caminar en una vida en santidad. Y una vez que caminamos en una vida en santidad, es cuando nuestras vidas es como olor fragante delante de la presencia de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Pablo dice Romanos capítulo 12. Versículo 1 dice, por consiguiente, hermanos, dice, ruego por las misericordias de Elohim que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Una vez que presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo delante de la presencia de Yahweh, dice, aceptable Elohim, dice, que es vuestro culto racional. Dice, no nos adaptemos a este mundo, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, aceptable y perfecto delante de Yahweh. Vamos a Romanos capítulo 7. Versículo 22. Dice, porque en el hombre interior, dice, me deleito con la ley de ¿quién? Con la ley de Yahweh. Dice, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, dice, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado, dice, que está en mis miembros. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Elohim. Ahí da la respuesta. ¿Quién es el único que nos puede liberar? Yeshua. Por ti solos o por mí solo suyo no podemos. Pero dice Pablo, dice, pero gracias doy Elohim a Yeshua nuestro Mesías, dice, que así, dice, como yo mismo, por un lado, dice, con la mente sirvo la ley de Elohim, dice, pero por otro lado, dice, con la carne, dice, a la ley del pecado. ¿Quién es el único que nos libera? Es Él. Y sabes, siempre hay una lucha interna. Hasta que tú y yo no caminamos o no sometemos nuestras vidas y nuestra voluntad al plan y al propósito de Yahweh,
de caminar en esa vida de santidad y de rectitud, como dice la palabra en el libro de Hebreos, dice buscar la santidad sin la cual nadie la verá. Una vez que tú y yo caminamos en esa santidad delante de Yahweh, dice, nuestros cuerpos sean como sacrificio vivo, agradable delante de la presencia de ¿quién? Delante de la presencia de Yahweh. ¿Qué es lo que hacía el cordero? El sacerdote lo inspeccionaba. Que fuera, que pudieras decir estaba ok, estaba perfecto, estaba aceptado. Cuando tú y yo somos aceptados o estamos en ese estado ok, es cuando tú y yo aprendemos a vivir en esa vida de santidad delante de la presencia de Yahweh, para que por medio de ello tú y yo podamos tener un acercamiento delante de la presencia de ¿quién? Delante de la presencia del Padre. El salmista dice, ¿quién subirá delante de tu monte santo, sino el de manos limpias y el de corazón puro? Dice, ¿quién subirá hasta tu santo templo, hasta tu monte santo, sino el de manos limpias y el de corazón puro? Sabes, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, pero antes lo primero que tú te encontrabas era el altar del holocausto, el altar de sacrificio. Para que alguien pudiera acercarse delante de la presencia de Yahweh, tenía que haber un sacrificio, tenía que ser una ofrenda. Pero sabes, no era una ofrenda que era impuesta, sino era una ofrenda voluntaria, que tú venías y presentabas delante de la presencia de Yahweh. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que cuando Yahweh terminó el tabernáculo o el Mishkan, tú y yo venimos a ser parte de ese tabernáculo, de ese Mishkan, hasta el día de hoy. Dice la palabra en el libro de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice que somos miembros los unos con los otros. Donde la piedra angular, ¿quién es? Es Yeshua, la piedra que los edificadores rechazaron, dice, pero es la piedra angular de todo el edificio. Donde tú y yo somos miembros los unos con los otros. ¿Sabes? Cuando habitó el tabernáculo en una unidad o en una unión, fue cuando la presencia de Yahweh habitó y descendió sobre el tabernáculo. La palabra dice que tú y yo somos miembros los unos con los otros. ¿Sabes quién conforma el cuerpo del Mesías? Todos nosotros. Di conmigo, en una unidad colectiva. Porque no somos llamados a caminar como llameros solitarios. Muchas veces sabes que soy el cuerpo del Mesías, pero camino yo por acá y mis hermanos para acá. No es en una unidad colectiva. Efesios capítulo 2 lo decreta de esa manera. Efesios capítulo 4 también lo decreta de esta manera. Primero de Corintios capítulo 12, versículo 12, dice que somos parte de un cuerpo. Cuando habita en una unidad colectiva, ¿qué es lo que pasó cuando todo estaba en armonía en el tabernáculo? En el libro de Éxodo dice que la presencia de Yahweh descendió sobre aquel lugar. Sabes, Yahweh desea que su presencia habite en nuestras vidas y en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. ¿Cuánto decíamos que la presencia de Yahweh habita en nosotros? Pero ¿qué es lo que Él espera? Una unidad colectiva de entre todo su cuerpo. No somos llamados a caminar como llaneros solitarios. No soy llamado a caminar yo por mi lado, tú por mi lado, como le dicen en inglés, Lone Ranger, que es el llanero solitario, cada uno por su lado, sino somos llamados a caminar que en una unidad colectiva los unos con los otros. Cuando todo esto sucedió en el Mishkan, en el tabernáculo, dice que la presencia de Yahweh inundó aquel lugar, ni que Moisés mismo podía entrar hasta aquel lugar delante de la presencia de Yahweh. Qué importante es para nosotros entender que Yeshua vino a hacer ese sacrificio, pero que también nosotros somos llamados, di conmigo, a morir a diario en ese madero. ¿Cuánto lo entendemos? Somos llamados a morir diariamente, de morir a diario en nuestras vidas, diario. Dice, procura con diligencia, Pablo hablando a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte aprobado. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué significa la palabra aprobado? ¿Qué es lo que decía el sacerdote? Daba una aprobación que estuviera correcto todo. Dice, procura con diligencia presentarte Elohim aprobado, como sacrificio, como ofrenda, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Sabes, cuando tú y yo, ¿cómo puedo yo sentir o cómo puedo yo saber que he sido aprobado por Yahweh? ¿O cómo podemos saber que hemos sido aprobados delante de Él? Cuando venimos delante de Él, o nos podemos presentar delante de su presencia, sin sentirnos avergonzados por algo en nuestras vidas. Primero de Juan lo establece de esa manera, dice, porque si nuestro corazón no nos inculpa, confianza tenemos delante de ¿quién?
confianza de Yahweh. Pero cuando nuestro corazón nos inculpa, hay algo que no nos deja podernos presentar. Dice, procura presentarte como un corbán, como una ofrenda en sacrificio. Dice, como obrero que no tiene de nada que avergonzarse. ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo están nuestras vidas delante del Padre? ¿Hay arreglos que tenemos que hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Qué es las cosas que necesitamos que hacer, que tenemos que arreglar en nosotros para que nos podamos presentar bien delante de la presencia del Padre? Entendiendo principalmente que el sacrificio más grande, ¿quién lo hizo? Fue Yeshua por nosotros. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, por tu enseñanza, por tu instrucción, Padre Yahweh, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder entender, Padre Yahweh, que cada uno de nosotros, colectivamente como un cuerpo, Padre Yahweh, somos el cuerpo, la novia tuya, Padre Yahweh, la novia del Mesías. Somos tu templo, somos tu asamblea, somos tu tabernáculo donde tú deseas habitar y morar en nosotros, donde tú deseas derramar, Padre Yahweh, tu presencia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Danos el entendimiento y la revelación, Padre Yahweh, de tu palabra cada día. Y que sean tus estatutos, tus principios, nuestra conducta, nuestra norma de vida diariamente. Que a través de caminar, a través de tu palabra, de tus instrucciones, podamos presentarnos, Padre Yahweh, delante de ti diariamente, sometiendo nuestras vidas, sometiendo nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como un culto racional, Padre Yahweh, delante de tu presencia. Ayúdanos a poder someter, Padre Yahweh, el hombre interior, la carne, la que lucha constantemente, Padre Yahweh, con el hombre espiritual, con lo que es lo espiritual, Padre Yahweh. Danos las fuerzas en medio de todo, y que aún en medio de este tiempo en los que estamos viviendo, podamos ser un pueblo más que vencedores, Padre Yahweh, en ti. Que nuestras vidas puedan ser como ese olor fragante que sube delante de tu presencia, como un sacrificio aceptable, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén. Llevaré jeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isa Yahweh panabeleja beyesem leja shalom, Beshen Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén y amén.